Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Don José Granados. Bueno, vamos a dar inicio, nos quedamos exactamente acá, vamos a hablar de lo que son las encomiendas. ¿Se recuerdan que ustedes ya vieron precisamente el tema, Santa Patricia? El tema de las encomiendas y los repartimientos. Entonces, esto lo vieron ustedes cuando vieron uno de los cursos de la facultad. Entonces, lo interesante acá es de que dice que se le permitió a los encomenderos contratar indios mientras tendrían ellos la oportunidad de comprar esclavos negros. Y para eso comenzaron las ordenanzas. Por supuesto, llegaron noticias a España que había muchos abusos y entonces subieron ordenanzas desde España para que se cumplieran acá. Por supuesto, su incumplimiento fue claro, primero por algún tipo de componendas que hubo entre quienes eran los representantes de los reyes acá y los encomenderos. También porque eran leyes que realmente no eran sancionatorias, no eran leyes que coaccionaran a los encomenderos a obligarlas. Y una serie de circunstancias que se dieron, leyes incompletas. Entonces permitió que esta ley, pues a pesar de que es para mí el aporte más valioso que podemos encontrar en materia laboral, por supuesto hemos leído parte de la historia, pero la ley de India, lo que Fray Bartolomé de las Casas, como dice, ya leímos en alguna parte de la historia, el gran aporte que se hizo para nuestros países, para las áreas conquistadas de América, fue increíble. Vamos a ver acá cómo hay leyes que hasta el día de hoy no es un antecedente, podríamos decir, es la parte histórica del derecho del trabajo, que muchos años después, el 1 de mayo de 1947, nace a la vida jurídica en Guatemala el primer Código de Trabajo. Es el decreto 330. Ese realmente es el antecedente histórico más valioso que nosotros podemos tener. Pero sin embargo, ya en 1618, en 1599, ya encontramos leyes que hasta el día de hoy pues tienen incidencia en la vida de Guatemala. Por ejemplo, una
hubo una ordenanza de un virrey de 1618 que ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y que tuviera un horario laboral en las haciendas donde se cultaba trigo y en las minas. Vean qué interesante. Exigían un salario que ya no era en especie, que tuvieran techo, comida y una jornada de trabajo. Hubo otra ordenanza precisamente de otro virrey de 1599 que dice que se autorizaba a los ingenios y trapiches a contratar precisamente indios mientras lograban conseguir o comprar esclavos negros. Pero ya se hablaba, por ejemplo, que se fijaran salarios. Fíjense que el salario era de $1 de plata por cada día de trabajo y $1 por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. Es interesante la referencia del pago de tiempo de traslado. Vean qué valioso. Pero para que veamos viendo nosotros de que a pesar de que no es que haya sido tomada esa norma para tener nosotros nuestro actual código de trabajo, veamos, alguien tiene su código de trabajo, leamos todo el artículo 33 y lo vamos a ver despacio para que veamos qué importante es para la vida y el desconocimiento muchas veces nosotros tenemos. Alguien que tenga a la mano el código de trabajo, que me lee el artículo 33 despacio. Por favor, Pamela. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al que aquel en que viva habitualmente dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se debe observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor que 15 kilómetros. Pamela, solo quiero que te detengas ahí. El artículo está indicando, del lugar donde usted vive a donde va a ejecutar su trabajo, si hay más de 15 kilómetros, tiene que cumplir con las obligaciones que Pamela le va a lectura ahorita. Si el lugar donde usted vive y el lugar de trabajo hay más de 15 kilómetros, todo patrono está obligado a lo siguiente. Por favor, Pamela. Muy bien, licenciado. Inciso A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demanda. Y B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y de regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador. Pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transportes de dichas personas, incluyendo alimentación, hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Es interesante el último párrafo. Quiero que ese artículo les quede bien clarito para la vida, para el ejercicio de la profesión, para lo que viene y falta de la carrera. Vean qué interesante. Concretamente en la sección anterior, o en la de la tarde, estamos tocando el tema y viene una alumna y nos comenta lo siguiente, un hecho real, un hecho que podemos verificarlo. Nos comentaba ella que dice que ella fue, le puedo decir con nombres, ella nos contó que fue a solicitar trabajo al IRTA de Petapa, ahí donde muchos hemos ido o han ido. Y resulta que al final, estamos en el artículo 33, por favor. 33, ahí está Jennifer, ahí lo escribió.
Les comentaba que esta compañera, que es compañera de ustedes del quinto semestre, indicaba que fue a pedir trabajo al IRTA de la avenida Petapa, pero ella vive en Misco. Bien, no cumplió todos los requisitos y en la entrevista quien la entrevistó, que fue una mujer, dice que le dijo, fíjese que pues usted tiene perfil para la plaza, pero no se la podemos dar por impedimento legal. Pues yo dije, ¿qué impedimento legal tengo? Porque, o sea, no entiendo por qué me han... Entonces vino ella y con mucho respeto le dijo, disculpe, ¿cuál es el impedimento legal que yo tengo para que no me den la plaza aquí en el IRTA? Porque usted vive en Misco y el impedimento está en el artículo 33 del Código de Trabajo. Le estoy hablando que el IRTA en sus recursos humanos tiene pero muy bien claro el artículo 33. Cuando usted vaya de vacaciones al IRTA de Retauleo, si quiere se toma un poquito de tiempo de relaciones humanas, de platicar con los empleados, pregúntenle dónde vive y todos son del sector. ¿Por qué? Porque el IRTA tiene bien claro el artículo 33. Vean lo que dice el último párrafo. ¿Cuándo se considera iniciar la relación laboral? Cuando comienza el viaje. Entonces significa que si usted vive en de 15 kilómetros, su jornada de trabajo comienza a partir de abordar el bus, de abordar su medio de transporte. Y va a concluir cuando usted regrese a su casa. Por eso es un impedimento legal que el IRTA, por eso me dio trabajo a la compañera. Entonces, ese artículo quiero que lo tenga bien preciso. Yo no quiero que usted discuta con alguien, sino que cuando le pidan su opinión usted lo dé y dé la base legal. Yo le garantizo que yo le puedo contradecir a usted, decir, no, disculpe Pamela, eso no es así, Pamela. ¿Quién le dijo semejante locura, Pamela? Y Pamela, con un buen criterio, le dice, no discutamos, veamos qué dice el artículo 33 del Código de Trabajo. Por más que le busquen interpretación, que le den vuelta, que lo pongan al revés, que lo levanten, que lo bajen, que lo tiren, es bien clarito el artículo. Y por más que yo quiera decir, Pamela, es una interpretación mala, no, es clarita, muy clarita la interpretación. Entonces, porque estamos hablando aquí que precisamente en el tiempo de las encomiendas ya se hablaba precisamente de pagar esa parte del traslado e indicar cuándo comenzaba la jornada de trabajo. Bueno, luego tenemos otra de ustedes. Por ejemplo, tenemos en 1593, donde dice a todos los obreros deben de trabajar 8 horas. Estamos hablando de la ley de Indias de 1593. Ya se regulaba, ya había una ordenanza en las Américas, en los países conquistados, en la región conquistada, donde los encomenderos debían de respetar 8 horas para los obreros. 1593. Lo que está diciendo aquí, claro, lo dice con palabras de la época, dice, ordena que los días sábados por la tarde se alce de obra 1 hora antes para que se paguen los jornales. Lo que está indicando aquí en pocas palabras es, señores, el día sábado que usted trabaja únicamente 4 horas, dentro de esas 4 horas le deben de pagar su salario. Pero antes la costumbre que usted terminaba y se quedaba esperando que le pagaran el salario. No, ahora también la legislación nuestra lo dice y imagínense, estamos hablando de una ley de 1593 que precisamente ya regulaba este aspecto. Entonces, miren qué interesante, estamos hablando de la ley de Indias, 1576. Se ordena a los caciques que paguen a sus indios delante de un intermedio, de un doctrinero, para que no falte nada y que no se preste al engaño al fraude. Que ya se pagó, no. Les dijeron que exista un intermediario que verdaderamente verifique que usted le está pagando precisamente al indio o bien al esclavo negro. Aunque el esclavo creo que no le pagaba. La obligación de pagar en efectivo aparece en 1609, que declara que el periodo, fíjense qué interesante, porque está hablando palabras de ese entonces, dice, declara perdido, o sea, usted tiene perdido
el salario pagado en vino, chicha, miel o hierba de Paraguay, incurriendo además el español que así lo hiciere en multa por ser la voluntad real que la certificación del pago sea en dinero. ¿Qué es lo interesante de esto? Vamos a pensar que Carmen Patricia López es el patrono y vamos a poner que Amner y Avidán trabajamos para Carmen. Viene Carmen y dice, señores, yo lo voy a pagar en especie. Aquí les pongo botella de vino, les pongo miel y les pongo hierba. Lo que dice esa ordenanza es de que todo eso prácticamente Carmen lo perdió. Se tiene por no pagado, porque esta ordenanza decía que nos debía de pagar con dinero. Y aparte de eso, por ser una orden real y no cumplirla, te imponían una multa. Luego, protección contra lugares insalubres y peligrosos. Lo que dice es de que en el caso de los menores de 18 años, en 1533 ordenó que no pase de 2 arrobas, o sea, un menor de 18 años que no cargue sacos que tengan más de 2 arrobas, la carga que transportan los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Pero vean lo que dice el artículo 202 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me busque el 202 del Código de Trabajo? Sí, licenciado. Dime. Artículo 202. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Bueno, si se dan cuenta, entonces sí está regulado el peso que debe cargar, debe haber un reglamento. Yo no sé quiénes viven por la zona 6, enfrente de lo que es la parroquia, o sea, la iglesia de la parroquia, hay un parquecito, no sé si todavía. Yo trabajé en una entidad del Ministerio de Agricultura y en ese entonces tenía que ver con granos básicos. Y me recuerdo que la mayoría de personas transportistas de camión, de tráiler, cada vez que necesitaban cargar o descargar en las bodegas producto, iban a esa área, la zona 6, exactamente a contratar trabajadores que en ese entonces le llamaban estibadores. Pero qué interesante es que ahora usted y yo sabemos que existe una norma. El día de mañana, si trabajamos para una empresa, trabajamos para una organización que defiende de la clase trabajadora, que no se nos olvide que también hay legislación sobre la cantidad que debe contener un saco para poderlo cargar un trabajador. Y luego también, vean, pero también dice que en 1514 ya había un principio de la verdad sabida que protegía a la clase trabajadora. Lo importante de esto es de que era un principio y se llamaba procesal y se llamaba de verdad sabida. Pero veamos qué dice nuestra ley al respecto. Y para eso le voy a pedir que se vaya a la Constitución Política de la República de Guatemala y alguien que me lea el artículo 106. Y la última parte me la lee despacio con voz sonora para que nos quede claro el principio indubio pro operario. Por favor, alguien que tenga la Constitución. Si gusta, yo se la leo, Lic. Por favor, Oscar. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en la sección irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato colectivo o individual de trabajo.
en un convenio o otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, transcripción o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda. Oscar, eso creo que me lo leerá más fuerte. Vean lo que dice esto. Es el principio indubio pro operario. Por favor, Oscar, ese párrafo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Por favor, todo el mundo me subraya que este es el indubio pro operario. Indubio pro operario. Bueno, aquí, ¿me querías consultar algo? No, bueno. Indubio pro operario, está muy bien que... Va otra pregunta. Si hubiera una disposición constitucional y hubiera una en el Código de Trabajo que es una ley ordinaria, ¿cuál aplicaría usted? Escriban o contesten si quieren. La constitucional. Bueno, constitucional. ¿Quién más dice? La que favorezca al empleado o licenciado independientemente si el Código de Trabajo dice algo que no está en la Constitución, pero beneficia al trabajador, se toma el Código de Trabajo. Muy bien. ¿O alguien más? Lo que favorezca. Bueno, lo vamos a ver. Claro, el indubio pro operario, aquí se perdió la pirámide de Kelsen. Aquí la jerarquía que ustedes han venido viendo en materia laboral se pierde. Aquí es todo lo que favorezca el trabajador, inclusive que sea una disposición. Y lo ve clarito. Vamos a ver, solo voy a preguntarle a alguien ahí, solo dígame sí o no, si alguien de ustedes trabaja en una entidad donde exista pacto colectivo. Ahí Sí, está, licenciado. Andrea, ¿qué logros ha tenido ese pacto colectivo, por ejemplo, con las vacaciones? Por el tiempo de laborar, digamos, de antigüedad, se fueron dando de 5 años, 2 días más, 10 años, 3 días más, y más de 20 años, 5 días más. Fíjense, pues. Vean lo que está diciendo Andrea. Andrea dice de que su pacto colectivo de condiciones de trabajo, que no estamos hablando del código, estamos hablando de un pacto colectivo, un convenio colectivo también puede darse, pero este pacto colectivo donde trabaja Andrea mejoró las vacaciones, mejoró el porcentaje, por ejemplo, que dice la ley del servicio civil, que recuerdo que estamos hablando de 20 días, ¿va, Andrea? Lo que normalmente le dan a los trabajadores del Estado son 20 días. Pero ya Andrea dice, si tengo 5 años de trabajo, me va a dar 2 días, son 22 días. Entonces ya superó lo que dice. Entonces, ¿cuál van a aplicar donde trabaja Andrea? El pacto colectivo. Imagínense, ni el Código de Trabajo, el pacto colectivo. Ni siquiera la ley de servicio civil, el pacto colectivo. ¿Por qué? Porque favorece más a la clase trabajadora. Pero quiero que leamos, para que la veamos en claro y preciso, y como quiero que usted siempre tenga la base legal, quiero que alguien me lea el artículo 102, inciso I de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y otro alumno que me lea el artículo 130 del Código de Trabajo. Si desea, se lo puedo leer yo, licenciado. Por favor. Artículo 102, literal I. Dime unos segundos, perdone. Se me trabó la compu. Aquí está. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias. Despacio, Adri. Ok. A excepción de los trabajadores. De los trabajadores de
de empresas agropecuarias. ¿Prosigo? Sí, por favor. Quienes tendrán derecho de 10 días hábiles, las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo Ahí cuando quédate, ya... ahí quédate. Ok. Mire, Ashley nos dio lectura y dice claritamente, para el trabajador de empresas agrícolas, para el trabajador de empresas agroindustriales, del agro, para el trabajador campesino, siempre habíamos dicho que eran 10 días. Veamos hoy que es el 130 del Código de Trabajo. El 130 del Código de Trabajo dice, todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. De 30 días, ahí tenés. Cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Pero vean lo que le dio al principio de lectura. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a 15 días, a 15 días, sin excepción. Entonces, al trabajador agrícola o la empresa agropecuaria, ¿cuántos tiene derecho? 15 días. La Constitución dice 10 días, pero como aquí se pierde la pirámide de Kelsen y aplicamos el principio de indubio pro operario, entonces le corresponden 15 días. No, vamos a ver qué es lo que me escribió aquí el compañero. Déjame ver, vamos a ver qué dice. Pero en algunos lugares varía la cantidad de días. ¿En qué se basa? Pero ¿puedes explicarme, Edilson o Anthony? Sí, discúlpele que le interrumpa. Lo que pasa es que en algunas empresas yo me he enterado que dan 20 días o como usted lo acaba de decir, 15, ¿verdad? ¿En qué se basan? Porque en algunos varía algunos días, ¿verdad? Porque hay una disposición. Fíjate que cuando se mejora no hay ningún problema, ¿ves? Por ejemplo, viste que Andrea nos dijo, la ley de servicios civiles dice que Andrea como trabajadora del Estado tiene derecho a 20 días. Pero el pacto colectivo dice que si Andrea ya tiene más de 5 años de trabajar en esa entidad, tiene derecho a 22 días. ¿Cuál es su base legal? El pacto colectivo. Entonces, también no puede haber pacto, puede haber un convenio. Fíjate, vos puedes estar el reglamento interior de trabajo. Lo que sí te digo es que sí tienen que tener una base para poder otorgar esos días. Pero nunca van a ser menores de 15 días. Una pregunta que nosotros la vivimos diario. Pregunta. La señorita que trabaja con usted y trabaja conmigo en casa particular, el trabajo de casa particular, el trabajo doméstico que nosotros le llamamos, ¿a cuántos días tiene derecho? A 15 días. ¿A 15 días? A 15 días. ¿A 15 días, Lick? Bueno, ¿estamos de acuerdo todos? Una pregunta, pero tiene que haber un contrato de por medio para que sea aplicable los 15 días. Bueno, acordate que miremos, pues, ya que dijiste eso, pero el tiempo, pero vamos a tomar un poquito de tiempo, que esto es interesante. Fíjate, Esther, lo que me dijiste. Si hay contrato de trabajo, aunque no hubiera, Esther. Mira, Esther, ¿tenés tu código por ahí o alguien más que tenga el código? Quiero que busquemos el artículo 30 del Código de Trabajo. Sí, licenciado. Dime qué dice el 30, Pamela. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento del otro. Hasta ahí quédate. Esther, Okay. Si no firmas contrato de trabajo, dice que todo lo que diga el trabajador se tendrá por cierto. La carga de la prueba de demostrar del contrato es al patrón, no es al trabajador.
El trabajador únicamente tiene que decir, señores, aquí demuestro yo que Esther a mí, yo inicié la relación laboral con ella el día 1 de enero del 2023. Y presentar algún documento, presentar alguna constancia, algo, porque sí tiene que probar ella de algún medio y tú tendrás que indicar si es cierto o no es cierto. Pero lo interesante de esto es, no tiene nada que ver que se firme o no se firme un contrato. Tiene derecho a 15 días. ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque ahorita los que están casados por ahí, muchachos, que lleguen a la casa y que tengamos a alguien que nos ayude en casa, le diga a la esposa, fíjate que según no va a ser según el Licavidad, porque no quiero enemistades, no. Según el artículo 30 del Código de Trabajo, te lo voy a leer. Todo trabajador, sin excepción, después de un año de servicio, tiene derecho a 15 días hábiles de trabajo, de descanso por vacaciones. Ay, ahí va a estar lo complicado. Es que fíjate, Milton, que no es tanto que carezcan. No, ahora que no haya contrato, por favor, ya son 15 días. Y es más, si usted es trabajador, le voy a poner este documento, porque no quiero yo quiero que usted conmigo, aparte que están viendo ahorita la parte elemental del curso, yo quiero que vayamos aprendiendo. Vean, le voy a poner esta parte solo para que mire usted qué interesante. Este es un expediente de la Corte de Constitucionalidad. Es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y vean, la voy a leer para que tenga mucho cuidado si usted es trabajador. Es menester puntualizar que esta Corte, o sea, la Corte de Constitucionalidad, a su vez, ha sostenido el criterio referente a que corresponde al trabajador probar obligatoriamente 3 aspectos esenciales: la existencia de la relación laboral, las horas extraordinarias laboradas y las ventajas económicas. O sea, a nosotros nada más la existencia. Cuando comenzó la relación laboral ya le toca al patrono. Nada más la existencia laboral. Yo solo tengo que probar eso. Que yo trabajo, por ejemplo, para Esther, y Esther tendrá que indicar ahí y tendrá que irse a defender. Pero ¿qué quiero llegar con esto, Esther? Que definitivamente son 15 días, exista o no contrato de trabajo. Y en todas las empresas, sin excepción alguna. Bueno, ¿estamos ya? Mil gracias, licenciado. Vamos a comenzar a cumplir nosotros en casa, ¿sí? Está complicado, ¿no? Pero bueno, eso dice la ley. Bueno, vamos a continuar. Entonces, veamos esto. Entonces, ya estamos con el principio Ahora, esto sí quisiera que leéramos. Alguien que me lea donde dice la bondad de las leyes y después la otra parte que está sobresaltada, que dice cumplidas o no. Por favor. Yo, licenciado. Sí, la bondad de las leyes, que hoy veríamos relativa tropezó con el problema de incumplimiento en las ocasiones por ser la ley incompleta y no establecer sanciones, en otra por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas y otras cabe suponer que más frecuentes por el contubernio entre autoridades y encomenderos que se apoyaba. Además, en las enormes distancias entre el rey que ordenaba y el virrey que les debía cumplir. ¿Sigo, licenciado, en la parte de abajo? Sí, dice. Cumplidas o no, las leyes de Indias tienen a menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo, y si no por una primera visión del derecho de trabajo, por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, pese a las importantes multas que en las leyes se anunciaban para los infractores, al menos inician un camino de justicia social, aunque no haya faltado quien a ese mismo propósito señalara que eran actos de gracia y no de
y no de justicia. Bueno, imagínate, bueno, ahí estamos bien claritos con estas conclusiones. Fin del sistema gremial. Se lo voy a resumir nada más. Usted lo va a leer en su casa. Estamos todavía con el sistema feudal. Acuérdense que las corporaciones de oficios o corporaciones de artesanos tienen sus orígenes en los colegios romanos. Los colegios romanos, después aparecen las guildas germánicas y por último las corporaciones de oficio o las corporaciones de artesanos que son parte del sistema gremial. Por supuesto, cuando aparece la revolución industrial, cuando aparece la fábrica, el sistema gremial se resiste y dice, mi sistema no me lo pueden abolir. Pero ya venía la fábrica, ya venía la máquina, el gas de carbón, ya venía la máquina de vapor, ya venía toda esta tecnología, donde dijeron, señores, por ejemplo, este sistema todavía obsoleto, el sistema gremial, donde están unidos sus grandes corporaciones, son talleres de artesanos, donde tienen aprendiz, tienen oficial o compañero y tienen maestro, eso es obsoleto. Venimos hoy con la tecnología, venimos hoy con la revolución industrial. Ante la resistencia, tuvieron necesidad de aplicar dos leyes. Una era el edicto de Turgot, que concretamente estaba destinada a apoyar la libertad de ejercicio del comercio, las artes y el oficio. Cada quien que eligiera dónde trabajar. Usted no tenía por qué incorporarse a las corporaciones de artesanos. Usted era libre, podría trabajar a una fábrica que estaban apareciendo por la revolución industrial. Pero sin embargo no fue suficiente. El sistema feudal, las corporaciones seguían insistiendo, comenzaron a quemar toda maquinaria que podía llegar a las fábricas. Entonces, hubo necesidad de regular en un código penal de Francia, regularon que el quemar maquinaria era penado con la pena de muerte. El derecho de coalición, de que los trabajadores se coaligaran, eso fue posterior, pero ahorita quedémonos con la quema de las máquinas que eran las fábricas. Todos esos que integraban las corporaciones y hacían eso, llegaron a pagar con su vida haber hecho un desastre como quemar una máquina. Pero la ley de Chapelier, bueno, dijeron, señores, el sistema todavía no quiere darse por vencido. Entonces necesitamos una ley y esa ley fue clara y precisa. 1791. Se prohíbe las corporaciones de oficio. Las prohibió, las disolvió. Ya no más en la historia las corporaciones de oficio. La última organización de trabajadores, o sea, de artesanos del sistema feudal. Sí, Ashley, sí va a estar enviado. Ahora quiero que me lea nada más, sale esta última parte. En su final. En su final, después de una vida tan prolongada, el sistema gremial se vio en medio de dos fuegos, el de la revolución tecnológica y el de la revolución política. Pero seguramente la primera fue de mucha mayor influencia en el resultado. Lo que sigue después no ha sido precisamente mejor. O sea, fue la tecnología, la revolución tecnológica, la que definitivamente concluyó con las corporaciones de oficios y con la última etapa del sistema feudal. Bueno, ya estamos entonces en la era de la revolución industrial. Ya estamos con la fábrica, ya estamos precisamente con toda esa tecnología. Entonces comienzan a haber excesivas horas de trabajo, extensas jornadas de trabajo infantil y trabajo de mujeres. Hubo necesidad de coaligarse, de agruparse. Entonces salieron leyes en el Código Penal, precisamente delitos como el delito de coalición. Cualquier tipo de agrupación de los trabajadores, escúcheme, llegó a ser penado, o sea, la sanción que tenía era la pena de muerte. Imagínense, no permitían de que el trabajador pudiera unificar. Estamos hablando de la fábrica, ya partimos todos los sistemas. Entonces, ¿por qué? Porque quienes eran los medios de producción en lo que era en patrono,
ya se dieron cuenta que explotar al hombre por el hombre era la mejor solución de hacer cualquier fortuna. Entonces, ¿qué es lo que sucedió primero? Bueno, era tanta la represión que comenzaron a aparecer entonces líderes. Ya comenzaron a haber hombres que dijeron, señores, ya pensadores que dijeron, tenemos que hacer algo para detener esta explotación sin misericordia de la clase trabajadora. Aparece el primero, que es la conspiración de los iguales. La conspiración de los iguales precisamente es un francés, su inspirador, y ellos lo que dijeron es, señores de las fábricas, dueños de las empresas, señores trabajadores, ¿por qué no tratamos nosotros de buscar algo sublime, algo más equitativo, el bien común o una comunidad de bienes? Lo que terminó este movimiento, la conspiración de los iguales, que todos fuéramos iguales, fue de que su inspirador, este hombre pensador, terminó precisamente en la guillotina y ahí encontró la muerte. No funcionó para un sistema de una revolución industrial donde el trabajo era explotado sin misericordia, donde mujeres y niños no tenían ni siquiera la más mínima consideración. Comenzaron a salir estos pensadores y el primero fue decapitado y su proyecto terminó. Bueno, aquí dice, la burguesía que tenía conciencia del origen de su poder, la explotación de los trabajadores, no iba a permitir que desde los inicios se pusieran obstáculos en su camino. Igual que ahora, dice el tratadista. Entonces aparecen otro grupo que son los socialistas utópicos. Los socialistas utópicos no son Marx y Engels, esos son los del comunismo, lo del socialismo, como usted le quiera llamar, tienen tantas palabras, pero bueno, estos socialistas utópicos eran otros soñadores y dicen, señores, busquemos la bondad humana. Ustedes ya parecían aquel presidente guatemalteco, usted patrono, dele derechos a la clase trabajadora, comparta su ganancia con la clase trabajadora. Usted, trabajador, dé lo máximo para que esa empresa produzca. Busquemos la bondad. Como trabajador, sea bondadoso con su patrono. Patrono, sea bondadoso con su trabajador. Y entonces vino Marx y Engels y dicen, señores, ustedes son soñadores. Esto no va a cambiar. Por eso ellos presentan y dicen, no, vámonos al verdadero socialismo, al materialismo dialéctico. Muy bien, bien recordado, ¿ah? Bueno, vienen ellos y dicen, no, señores, aquí lo que cabe, lo único que cabe en esta estructura de explotación es que la clase trabajadora, el proletariado, al poder. Derrotar el sistema, que no existan burgueses, sino el proletariado al poder. Usted tendrá sus propias ideas, su propia criterio, únicamente estoy narrando lo que dice la historia, que por cierto tampoco fue veraz. Porque ustedes ven que los países socialistas o comunistas, como algunos le llaman, pues también han sido un fracaso en el mundo, han sido un total fracaso en el mundo. Porque yo siempre he considerado que el problema no son los sistemas, el problema son las personas quienes al final se aprovechan del sistema. Entonces, Marx y Engels proponen, no señores, esto era una revolución, y la revolución debe ser destruir los medios de producción, o sea, cambiar burgueses por proletariado al poder. Sin embargo, hubieron tantos movimientos que se dieron que en Inglaterra aparecen los sindicatos ya con tantas dificultades y derrotados y dicen, señores, vamos a tener que buscar otra forma de pensar para que nos escuchen, para que vean que es imposible lo que ya está sucediendo en las fábricas con la tecnología, con el auge de toda la industrialización. Y dice que estos sindicatos tomaron una decisión. Vamos a escribirle cartas del pueblo al Parlamento inglés. ¿Y qué vamos a buscar? Una reforma política, electoral y social.
¿Qué es lo que tienen estas cartas? Estas cartas del pueblo para el Parlamento iban dirigidas concretamente a pedir reivindicaciones de carácter social, pero la más importante fue las cartas que ellos le enviaban diciendo: señores del Parlamento británico, nosotros los sindicatos, en nombre del pueblo les pedimos que se dé el sufragio universal. O sea, que toda persona a los 18 años, por ejemplo en Guatemala, ustedes, que todo el mundo tengamos derecho a elegir y ser electos. Porque en ese entonces en Inglaterra únicamente podían votar los que demostraran que eran dueños de fábricas o de algún establecimiento. De lo contrario, usted no tenía derecho a voto. Entonces sucedió que estas cartas duraron 10 años, ellos enviando esas cartas, al fin accedieron y llegaron al sufragio universal. Con eso permitió que muchos trabajadores de Inglaterra, miembros de los sindicatos, llegaran al Parlamento británico y desde ahí lograron muchas mejoras para la clase trabajadora. Es más, este movimiento de los sindicatos, estas cartas del pueblo, este cartismo inglés, como le llaman algunos, es el inicio del Partido Laborista en Inglaterra, que ha gobernado por muchos años Inglaterra. Imagínense qué poder tuvo ese movimiento de los sindicatos en Inglaterra. Luego también en la Comuna de París. ¿Qué pasó con la Comuna de París? Vean que esta Comuna de París fueron el grupo de trabajadores, el proletariado, tomó la Comuna de París, pero solo fue París, no tomó todo Francia. Entonces fue un movimiento que tardó únicamente del mes de marzo al mes de mayo. Un movimiento sumamente corto, la famosa Comuna de París, que los trabajadores tomaron el poder, pero no tardaron ni 2 meses y fueron derrocados, y fue una represalia en contra de la clase trabajadora. Inclusive destruyeron cualquier tipo de asociación de la clase trabajadora. Pero bueno, la clase trabajadora no se fue por vencido y comienzan a aparecer los congresos internacionales de trabajadores. Entonces dice: antes del nacimiento formal del derecho del trabajo, la tarea de establecer las normas por la vía de las exigencias correspondió a los múltiples congresos que se celebraron a partir de la mitad del siglo XIX. Y aparece exactamente la Asociación Internacional de Trabajadores, que dentro de sus fundadores, quien dio los lineamientos para crearla, fue exactamente Carlos Marx. Y aquí dice, como el documento fundatorio de la Asociación Internacional de Trabajo de 1864 fue un proyecto que lo redactó Carlos Marx. Tiene el tono de un documento orgánico destinado a fijar los puntos principales de la organización de la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores. Sin embargo, destaca la afirmación que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores, de ellos mismos, que debe procurarse terminar con el dominio de clase, que la supeditación del trabajador al capital es la fuente de toda servidumbre política, moral y material, y el gran fin de todo movimiento político debe ser la emancipación económica de los trabajadores, lo que constituye un problema local o nacional, sino que no es un problema local o nacional, sino que interesa a todas las naciones civilizadas. Dicho de otro modo, proclama el internacionalismo del proletariado. Eso es lo que se dio, por ejemplo, a través de esta Asociación Internacional de Trabajadores. Pero vea, tuvieron varios congresos, pero vea qué importante lo que se discutió en un congreso. Primero, discutieron sobre la limitación de la jornada de trabajo 8 horas para adultos, la prohibición de trabajo para niños menores de 14 años, la reducción de la jornada a 6 horas para ambos sexos, la supresión del trabajo nocturno para algunas ramas de la industria, la prohibición del trabajo para mujeres en todas las ramas de la industria que afecten muy particularmente el organismo femenino, supresión del trabajo nocturno para las mujeres y los obreros menores de 18 años,
reposo ininterrumpido de 36 horas por lo menos semanalmente para todos los trabajadores, provisión de ciertos géneros de industria y de ciertos modos de fabricación perjudiciales a la salud de los trabajadores, supresión del regateo, supresión del pago en especie, así como las cooperativas patronales, supresión de las oficinas de colocación, aquellas agencias que colocan trabajadores, que por cierto quiero decirles que está prohibido en Guatemala y lo prohíbe también un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. No pueden haber empresas intermediarias para la colocación de trabajadores. Vigilancia en todos los talleres y establecimientos industriales, comprendiendo la industria doméstica por inspectores retribuidos por el Estado y elegidos al menos la mitad por los propios obreros. No cabe duda de que de estos principios se enuncian las bases de una legislación laboral necesariamente protectora para los trabajadores. No son muy diferentes los enunciados de las leyes laborales puestas en vigor desde finales del siglo XIX a lo largo del siglo XX, salvo la etapa actual, claramente dominada por el neoliberalismo y el revisionismo. O sea, todos estos congresos fueron los que ya comenzaron a crear, a pensar en la creación, por ejemplo, el Tratado de Versalles y posteriormente el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, ya los trabajadores unidos a nivel internacional provocaban precisamente que se dieran los movimientos que posteriormente se dan. Las primeras normas laborales. Con lo que me decís, en Guatemala están prohibidas las empresas. Fíjate que lo que pasa es que las han cambiado de nombre. No funcionaban como funcionaron hace algún tiempo. Yo todavía recuerdo que cuando era muy joven, ustedes hace muchos años, vean que cuando uno necesitaba trabajo, me recuerdo que había empresas donde usted iba a dejar su hoja de vida y ahí ellos llamaban a empresa y lo colocaban. Claro, usted les tenía que dar un su porcentaje, porque eso aparentemente lo que ellos ganaban. Esa intermediación es la que prohibió la Organización Internacional del Trabajo. Esa prohibición está precisamente, está totalmente abolida en Guatemala hoy. En Guatemala tampoco se permite. Por eso ustedes ven en Guatemala que quienes participan están las famosas ferias del empleo, los kioscos del empleo, la bolsa del empleo. Pero quien en Guatemala ejecuta esa labor es el Ministerio de Trabajo. No se permite. Claro, están disfrazadas ustedes, por ejemplo, las famosas empresas de reclutamiento. Dime, Andrea. Perdón, Eric, sí, con eso de los outsourcing. Sí. Ellos, o sea, que prácticamente lo que hacen no está permitido. Mira, en concreto te voy a decir qué hacen. Por ejemplo, tú trabajas, no podemos dar nombres por ética. Pensemos en que hay una empresa que produce pizza, ¿verdad? Pero para todo el mundo, internacional, se van para todo el mundo. ¿Qué es lo que sucedió en algunos años? Esta empresa que tenía productos, o tal vez era internacional, era transnacional, bueno, imaginemos las bebidas, por ejemplo. Fíjate que lo que hicieron por muchos años, algunas ya cambiaron el sistema, era que entonces aperturaban 10, 20 empresas. Entonces resulta, Andrea, que a ti te contrataba la Vanidad Sociedad Anónima. Entonces decía, vos qué raro, mi contrato dice La Vanidad, yo aquí estoy trabajando en tal empresa, ¿va? Que es un nombre comercial, que hasta lo anuncian en la televisión. Si yo te pregunto, ¿usted dónde trabaja? Yo trabajo con tal producto. Pero cuando me das tu contrato, te contrató tu empresa. Entonces utilizaron ese sistema, que tengo que ha sido desapareciendo. Entonces ellos decían, la empresa matriz creaba una empresa pequeña, que eran otros accionistas, y lo que hacía esta empresa matriz es que le decía, te voy a pagar porque me prestes un servicio con tu gente, te voy a pagar 1 millón de quetzales, y con ese 1 millón venía yo que tenía mi empresa y te mandaba a ti a un montón de trabajadores a ejecutar un trabajo de esa empresa.
Pero lo que pasa es que la ley poco a poco vinieron algunos defensores de la clase trabajadora y dijeron, señores, cuando demandaban, entonces venías, Andrea, y demandabas a la empresa que te contrató y demandabas a la otra. Fíjate que yo, porque no puedo dar nombres, yo trabajé para una empresa y todo es un caso concreto que yo llevé. Fíjate que esta empresa, porque en la que yo trabajé, me llamaron un día y me dicen, fíjate que tenemos un problema en un departamento y queremos que te das de emergencia porque nos embargaron unas cuentas. ¿Y qué pasó? Les dije, fíjate que nosotros subcontratamos el transporte del producto, de bebidas. Subcontratamos el producto de bebidas. Pero por promoción nosotros le exigimos que, por ejemplo, que Jocelyn, que es la dueña de la empresa de transporte, le exigimos que por promoción le coloque a los camiones que distribuyen tal producto. Pensemos que es Cerveza La Mejor. Entonces, Cerveza La Mejor que hizo el contrato con una empresa donde Jocelyn es la propietaria, te van a pagar, que es un contrato mercantil, ¿no? Pero entonces vas a distribuir nada más, el producto lo vas a trasladar donde ellos digan y por eso te van a pagar. Entonces es tu empresa de transporte, tus vehículos, pero te exigían que pusieras el logo de la empresa esta, La Mejor. Y también exigieron que como promoción los repartidores también usaran camisa, usaran todo con el logo de la empresa para promoción. Pero realmente ellos trabajaban para esta empresa de Jocelyn, que era la de transporte, que no tenía nada que ver con la empresa de las bebidas, sino que ellas subcontrataban. Pues para no hacerte larga la historia, demandaron a las dos y embargaron el salario de las dos. Entonces ahí ya fueron cambiando un poquito el sistema. Y lo otro que he visto que se da mucho es, ahí alguien hablaba la palabra reclutamiento. Fíjate que, por ejemplo, si Ashley o Corina quieren trabajar, por ejemplo, quieren trabajar para la empresa de bebida La Mejor. Entonces le dicen, mire, aparece la empresa de bebida La Mejor va a contratar recepcionista. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te mandan con una empresa y esa empresa hace la parte del reclutamiento. Entonces vas a presentar tu hoja de vida, ahí te hacen la entrevista, ahí te hacen todo. Y ya después de que aparentemente califica, si califica o no califica. También están desapareciendo. ¿Por qué? Salvo de que se demuestre de que la sociedad anónima creó esa empresa o ese anexo para verificar a su personal, pero tiene que probar. ¿Por qué? Porque han habido normas internacionales donde Guatemala la han sancionado. ¿Se recuerdan ustedes que hace como 5 años salió una documental del café? Donde precisamente de Inglaterra, un documental muy fuerte ahí de un canal de televisión mundial, donde dice, denuncian a Guatemala porque café tal, le dieron el nombre de la venta de café que es famosísima a nivel mundial. El café que compran en Guatemala, las fincas en Guatemala están utilizando niños en el corte. Oíme la trascendencia muchas veces que tiene. Por eso que ha ido cambiando un poquito. Y si miran los tratados internacionales, cada vez que esas empresas se instalan en Guatemala, de las cosas que se plantean es que se deben de respetar las leyes laborales guatemaltecas. Claro, en la práctica es otra cosa. Un minuto por ahí, Rafa, porque si no, no va a terminar. Rafa. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Me preocupa un poquito el tema que está abordando ahorita, porque como bien le comentaba por chat, pues yo tengo un negocio de outsourcing y reclutamiento. De hecho, pues son dos empresas con marcas diferentes. Más que todo nos dedicamos al outsourcing de servicios en mantenimiento, limpiezas, jardineros, recepcionistas y reclutamiento. Y eso pues no lo veo yo como que genere un delito o que sea impropio a las leyes laborales. Al contrario, pues nos enfocamos y tratamos de cuidarnos bien con todo el tema del derecho laboral, ¿verdad? Para que no incurramos en delitos. Entonces, ahí sí difiere un poquito con usted en el tema de que indica de que está desapareciendo. En el mercado nacional actualmente, pues, es una rama que está creciendo día a día
el outsourcing se está convirtiendo en una forma para algunos empresarios de, pues, tratar de contablemente reducir sus costos administrativos, y pues el reclutamiento también funciona como parte de aquellas empresas que no tienen un departamento de recursos humanos como tal. Entonces ahí sí considero yo de que pues todo bien elaborado y bien constituido no genera delito ni No. Oíme, Rafa, no está hablando de delito, estoy hablando de infracciones de carácter laboral. Fíjate, pues, yo coincido en muchas cosas con vos. Primero, Rafa, ¿qué tipo de contratos celebrás vos con tus trabajadores? Fíjate, pues, agarremos el artículo 33 del Código de Trabajo, ¿sí? Tú tienes tu empresa y yo vengo, te la subcontrato, pero yo doy reganes. Y tu trabajador, tú vas a indicar dónde va a prestar el servicio. Entonces, lo que yo te sugiero, Rafa, es de que tendrías que, y yo estoy de acuerdo, tú te cuidas en el aspecto de cubrir todos los aspectos laborales, elaboras tu contrato de trabajo, tenés tu reglamento de trabajo, tenés bien estipuladas tus constancias de vacaciones, el pago de todas las prestaciones, todo. Pero, por ejemplo, yo te digo, solo te dejo como inquietud, Rafa. ¿Cómo aplicarías el 33? Ahí es donde se nos complica un poquito. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Una vez se respeten todos los derechos de la clase trabajadora, enhorabuena. Fíjate que te voy a referir, por ejemplo, y vamos a hablar clarito hoy, con hechos. ¿Te recordás en plena pandemia que cerraron un call center? ¿No viste esa noticia? Bueno, esa noticia se dio de la siguiente manera. Eso fue noticia. Un viceministro, el viceministro de Economía, ahí estamos. Es que, Rafa, eso cambia. Porque lo que yo te quiero decir a vos es de que, fíjate que tu tipo de empresa tiene que tener tanto asesoramiento legal para que, mira, en el quehacer diario, vos que estás constantemente y especialmente la rama que te estás dedicando, sabes que es de lo que más se da. Pero tengo que terminar de hablar de este caso que está documentado porque fue noticia. Pusieron en el primer protocolo la distancia que tenía que haber entre uno y otro. Ya se dan cuenta que la empresa está funcionando, sí, que la empresa está funcionando y que no tienen el distanciamiento y ordenan el cierre temporal. Pues hasta ahí, si vos querés, estaba bien todo, estaba infringiendo. Pero mi interrogante con los call centers es la siguiente. Tienen que tener un asesor laboral que verdaderamente te dé un buen criterio. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la ley? Fíjate que hay un artículo que quiero que lo tengas, pero tu empresa no va para ahí. Pero, por ejemplo, te digo, aquí hay mucho trabajo de call center que es en inglés. ¿Sí? Hay un artículo que te dice que en Guatemala las órdenes están en español. Hay un artículo que dice que lo que sí te permite es que de acuerdo a la región, las órdenes se den en el idioma de la región. No te está hablando en un idioma extranjero. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en el caso de Rafa es cubrir todos los aspectos laborales para precisamente que nuestros trabajadores estén bien, pero bien cubiertos para evitar sanciones. Porque al final, Rafa, ahorita las sanciones que puedan haber en materia laboral te van a llegar a vos. Yo te digo, no sé si una de las abogadas que trabajó un tiempo conmigo, precisamente tenía una empresa de fumigación. ¿Qué es lo que pasa con la fumigación? Normalmente la tenés que hacer de noche. O la tenés que hacer cuando no esté el personal o un fin de semana. Entonces ella me decía a mí, porque ella era la asesora de ellos, y me decía, mire, Lee, ¿y aquí cómo funciona esto? Porque aquí los contratos, ahí estamos.
Es que, mira, Rafa, a lo que yo quiero llegar es, vos puedes funcionar de tal manera, lo que sí está prohibido por la OIT es otra forma de contratar, que seas intermediario. Que Rafa tenga una empresa donde Avidán Ortiz dice, mire, Rafa, consígame trabajo, y por ese trabajo, Rafa me va a cobrar a mi trabajador una comisión, y también le vas a querer cobrar al patrón una comisión. Eso sí está prohibido, Y te quiero decir que 30 años atrás en Guatemala existía en la zona 2 una empresa y él salía en la prensa, ¿no? ¿Quieres trabajar? Búscanos. Y tú llegabas ahí y decías, miren, sí, yo soy bachiller y quiero trabajar. Ah, pues mira, hay una plaza en tal instituto, te pagan tanto, pero el primer salario es comisión. Esa comisión sí está prohibida. No, lo que vos haces es otra especie. Una vez cubras todos. Vamos a ver, licenciado. Es que saben qué es lo que pasa a ustedes. No se trata en materia laboral, como les dijera, ya se me está yendo el tiempo, pero en materia laboral lo que yo les quiero decir es de que, fíjense que lo que Rafa, lo de Rafa es interesante, que por cierto, Rafa, te voy a decir que como aquí vas a estar en clase, yo mismo me voy a poner a investigar un poco, tal y se hablan ahí, y yo lo que quiero es que de repente seas vos el que tenga una empresa que verdaderamente cubra y respete todos los derechos laborales. Fíjate que esta jovencita que es abogada, esa jovencita, le dije, mira, le dije, si querés cumplir, vámonos a el reglamento de salud y seguridad ocupacional. No sé si has leído ese, Rafa. Tiene más de como 600 artículos, es increíble. Si estamos hablando de una máquina, está hasta la forma como el espacio físico que necesitas, o sea, tenemos legislación al respecto. Rafa, tu empresa puede ser, si vos querés, tal vez la que cubra esos aspectos que no se han cubierto. Fíjate, pues yo le decía, el uso de insecticidas. Primero, insecticidas están prohibidos, hay un convenio de la OIT que están prohibidos. Toda la empresa tiene que tener mucho cuidado con qué insecticida va a utilizar. 2, el sistema de seguridad para el trabajador. Rafa, estás prestando un servicio. Imagínate que no se estén utilizando realmente el equipo necesario. Y ahí vas a encontrar, por ejemplo, creo que es el 229 de 2014, que es un acuerdo gubernativo, que te habla de salud y seguridad ocupacional. Es importantísimo por el tipo de empresa que tenés. Pero fíjate que yo le decía ver a todas esas observaciones, y se me viene ahorita a la mente otra vez con una constructora. Fíjate que nos multaron porque exactamente en el puerto estaban construyendo un edificio, y resulta que la inspección, que fue la descuenta, encontró un menor de edad trabajando allá. ¿Por qué? Porque la empresa que yo trabajaba subcontrataba, y el subcontratista, él quería sacar su trabajo, no le importó ir a trabajar a un menor de edad. A quienes lo sancionaron fue a nosotros, porque éramos los propietarios. 2, nos sancionaron porque fíjate que no querían utilizar casco ni aquellas botas especiales para la construcción. Pero nosotros le demostramos, miren, nosotros se la proporcionamos, pero los trabajadores no quieren usar casco ni quieren usar eso, pues como que sienten más libertad, ¿verdad? Pero era obligación de nosotros, no es de que lo quiera o no lo quiera usar, usted tiene la responsabilidad de que lo use. Es su responsabilidad. Bueno, pero nos vamos a atender ahí mucho, porque este tema de Rafa está... Te prometo que vamos a dejar una clase directamente al tipo de empresa que tenés. Y lo vamos a ver todos los ángulos. Buenísimo, Rafa. A mí me agrada y me agrada más que estés estudiando Derecho. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he creído en algo. Que no se nos olvide que el derecho laboral es un derecho humano. Esa es mi petición en la vida. Y yo siempre he creído que el trabajador en la pandemia, fíjate que yo critiqué un poco algunas leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que el trabajador tuviera el beneficio, te recuerdas un bono que estaban dando, un bono de empleo que estuvieron dando ahí, que entonces vos como patrono tenías que reportar a tus trabajadores y tenías que tener al día las cuotas del Seguro Social para que ellos tuvieran derecho a ese fondo. Yo lo consideré que no era correcto. ¿Sabes por qué? Porque
¿por qué el patrono tenía que... Imagínate, si vos no tenías al día las cuotas del IX, ¿por qué yo, trabajador, iba a perder mi derecho? Si era un derecho para el trabajador. Pero jóvenes, solo denme 5 minutos, si no, no termino acá. Las normas laborales, si quieren se las voy a dejar como tareas. En Alemania, ya desde 1880, espérate, poner, desde 1880 ya se hablaba del seguro social y de otras leyes más en diferente tiempo. En Brasil, ya desde 1890 se hablaba de la asistencia a la infancia y ya se hablaba de los bancos obreros. En Chile, ya se hablaba que en los códigos civiles estaban los contratos de arrendamiento. En Chile ya se hablaba sobre el tema de las habitaciones para los obreros y el descanso. Se hablaba de la famosa ley de sillas, que son especialmente para las empresas que tienen mujeres, sobre accidentes de trabajo. Ya, por ejemplo, en Colombia, ya desde... Ya desde de 1900 a 1915, solo... Isaac Barrondo, se te encendió el micrófono. Isaac. Ya estamos. En Colombia, si se dieron cuenta, ya desde esa época se hablaba del descanso en días de fiestas religiosas sin remuneración y la jubilación para los magistrados de la Suprema Corte. Ya en Cuba, por ejemplo, antes de la revolución ya se hablaba de la famosa ley Arteaga, que prohibía el pago con vales o con... Y también se hablaba ya de la Secretaría de Trabajo. En República Dominicana ya se hablaba del cierre de los establecimientos comerciales, industriales, fabriles y de oficinas públicas los días domingos y los días de feriado. Pero espérense, si yo les digo, este es hermoso el derecho laboral. En España ya se hablaban desde 1878 leyes sobre el trabajo de menores de 10 años y también la ley de sillas que permite a las mujeres disponer de un asiento. Por ejemplo, ya se hablaba de la jornada máxima de trabajo. En Francia ya se hablaba del trabajo relativo a los niños empleados en la manufactura, fábricas y talleres. En Italia, que tenía varias etapas, ya se hablaba también del derecho de que estaba el contrato de trabajo, era parte del derecho privado. Se hablaba, por ejemplo, en México. En México dice que aparecieron diferentes leyes, inclusive unas leyes que tenían nombres de los comandantes militares, y por ejemplo está la ley de Manuel de Diegues, está la ley del coronel Manuel Pérez Romero, está la ley de trabajo de Cándido Aguilar. Y lo más importante es que México en 1917 en su constitución por primera vez tiene un capítulo social que habla del derecho del trabajo. En Panamá, fíjense que en Panamá lo interesante es que ya desde 1914 se estableció como requisito, especialmente por lo del canal, que el 50% de trabajadores fueran panameños. O sea, las empresas que se instalaran en Panamá, el 50% tenía que ser panameños. En Uruguay se habló de la prevención de accidentes, de la jornada, la famosa ley de silla, que es la obligación que se tiene de tener sillas para las mujeres, hablaban de relaciones por vejez, hablaban de descanso para todos los gremios, de accidentes. En Venezuela, fíjense que en un reglamento que se llama Reglamento de Policía está un capítulo dedicado a los jornaleros y los esclavos, sirvientes y jornaleros. El auge del sindicalismo, por supuesto. Bueno, tengo unos minutos. ¿Alguien me lee lo que está en pantalla, por favor? Con gusto, licenciado. Dime. El sindicalismo arraiga en Europa a finales del siglo XIX. El desarrollo de las internacionales obreras, la evidente politización derivada de los acontecimientos popular, la Comuna de París, el auge de la cuestión social desde las múltiples perspectivas de las ideologías encontradas y de manera particular la necesidad creciente de sustituir las viejas mutualidades, disfraz oportuno de los sindicatos frente a la represión por organizaciones más eficaces provoca que derogados los delitos de coalición y de huelga en Francia de 1884 se produzca la marcha ascendiente del sindicalismo. Imagínate, el delito de coalición y el de huelga eran con la pena de muerte,
Hemos hablado de la derrota de la Comuna de París, a ustedes que únicamente tardaron meses y luego nuevamente perdieron y fueron derrocados y hubo mucha represalia. Luego, el momento más importante es que en Francia aparece la Confederación General del Trabajo, desde entonces la organización sindical más importante de Francia. Luego aparece, esto sí quiero que lo lean porque se lo voy a preguntar en el examen. Oye, son dos instituciones, una de sastres y una del calzado. Vean en ese entonces, 1869, cuántos afiliados tenía cada una de ellas. Por favor, alguien que lo lea. Desde donde dice los caballeros. Sí. O donde inicia, que dice la otra Los organización gremial. De San Crispín. Ok. Los Caballeros de San Crispín, gremio de los obreros del calzado, fundado en 1869, llegó a contar con 50,000 afiliados, aunque las modernizaciones tecnológicas acabaron 10 años después con su funcionamiento. Otra organización gremial, originalmente Agrupación Secreta de Sastres, la Orden de los Caballeros del Trabajo, fundada en Filadelfia en 1869, luego de convertirse en una gran organización industrial con presencia de zapateros, antiguos afiliados a los Caballeros de San Crispín, mineros y ferrocarrileros que en el año de 1880 abandona la clandestinidad, con un mejor momento en la huelga del ferrocarril del sudoeste, línea Globe, en 1865, lo que provocó que un año después contara con 700,000 afiliados distribuidos en más de 5,000 asambleas locales, más o menos. El 10% de la fuerza industrial del país desaparece por desintegración en 1900. Solo imagínate qué cantidad de afiliados tenían estas dos organizaciones. Por cierto, eran de obreros, una de calzado y la otra de sastres. Claro, después se incorporaron otras ramas, pero lo importante es que iniciaron con sastres y con obreros del calzado. El constitucionalismo mexicano es lo que yo les indicaba. Aquí lo que parece es que aparece una constitución republicana en 1848 en Francia, que es la que instauró el derecho del trabajo. Pero los tratadistas mexicanos la critican porque dicen que apareció primero como un principio económico, no como un derecho social, y que fue utópico porque nunca reguló relaciones obrero-patronales. Por eso ellos consideran que México es la primera en el mundo, porque exactamente vean lo que reguló. Carranza, que era el presidente, que era quien dirigía México en ese entonces, vean qué interesante, porque hasta me parece que lo hizo algo muy sabio. No puede olvidarse que Carranza, un burgués evidente, antiobrerista natural, había puesto en vigor el 1 de agosto de 1916 un decreto, escuchen, que establecía la pena de muerte contra los huelguistas. Un año después firma la Constitución y le da derechos a los huelguistas. Pero vean qué interesante. Por eso casi con forma de poesía, con la misma pluma chata que firmó ese decreto, que era la pena de muerte para los huelguistas, había firmado el Plan de Guadalupe y con igual frescura la promulgación de la Constitución 1917, que elevaba el derecho de huelga a la suprema condición normativa. Pero el precio era barato. En el país, en México, en 1917, no había prácticamente trabajadores, solamente campesinos. Entonces creó una ley que jamás iba a ponerse en vigencia, porque en ese entonces en México eran reconocidos el campesino, pero no el obrero o el trabajador. Acuérdense que eran épocas de represión. Y vean lo que dice el artículo 123. Habló de jornada de trabajo, el derecho a la protección a la mujer embarazada, el salario mínimo, igual salario, igual trabajo, normas protectoras de salario. Habló tantos aspectos en materia laboral y el capítulo era un capítulo social. Realmente sí regulaba las condiciones obrero-patronal. El problema es de que realmente él consideró que nunca se iba a aplicar porque en México solo se tenía como clase a los campesinos, no al trabajador o a los obreros. Hasta ahí vamos a
Hasta ahí nos vamos a quedar. Bueno, yo creo que tenemos unos minutitos ahí. Bueno, solo vamos a ver varias cosas. Una es que me interesa que leamos así brevemente 2 artículos, ¿sí? Yo quisiera que, por lo que estamos aquí analizando, quisiera que nos fuéramos al artículo, déjame ver, el artículo número 9. ¿Quién me lee el 9? Artículo 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos de quienes vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso de entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Bueno, si te es por lo que estamos hablando, ¿va? Claro, alguien me escribió por acá que, por ejemplo, los call centers puede ser que sean convenios internacionales, puede ser, pero había que ver el convenio, De lo contrario, yo siento que en lo personal habrán cosas que no están legisladas en Guatemala, pero que es necesario que se legislen. Por ejemplo, hablando de todo en materia laboral, si usted le preguntara, ¿existe en Guatemala el teletrabajo, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? Pues sí existe el teletrabajo, licenciado. Clic. Cuénteme. Licenciado, buenas noches. A partir de que empezó la pandemia, existe. Fíjate, pues, vimos disposiciones, por ejemplo, de la Corte Constitucional, del Ministerio Público y otras entidades. Pero si ustedes se recuerdan, hubo un grupo de diputados que presentó una ley. Y búsquenla. Eso, déjenme ver, no sé si lo podemos ver ahorita, el teletrabajo. Sí, lo vamos a ver en este curso. Si ustedes se recuerdan en una iniciativa de ley, me gustaría que la leyeran, ¿no? Porque cuando hablan del teletrabajo, por ejemplo, en Colombia y otros países donde existe el teletrabajo ya instituido en el Código de Trabajo, por ejemplo, de las telecomunicaciones, primero, para poder prestar el teletrabajo tenemos nosotros que reglamentarlo, ¿sí? Fíjate que la primera incertidumbre, Héctor, que tenemos es hablando ya de trabajo como sí. Por eso era necesario que existiera una normativa del teletrabajo. Por ejemplo, vas a prestar tu servicio del teletrabajo porque lo puedes prestar. Si vos lees algo de doctrina, el teletrabajo lo puedes ejecutar en tu casa, lo puedes hacer en un café internet, lo puedes hacer en otra oficina con otros compañeros, no necesariamente en tu casa. Pero si lo haces en casa, todo tiene su pro y su contra. Primero, ¿cuánto de internet tenés en tu casa? Llega el servicio de internet a tu casa. Por ejemplo, yo estoy en el edificio Géminis, ahí tenemos las oficinas. Fíjate que hace poco quise contratar precisamente para dar mis clases, quise contratar ahí y quise que incluyeran más internet. No sé cómo le dan a ustedes, que le subieran al internet, porque creo que yo solo tengo 10 ahí. Y resulta que la empresa que yo tengo, en ese edificio, no podía darme más. Imagínate, yo he hecho el contrato, lo que hicieron fue, mire, si quiere le damos otra línea, si quiere le aumentamos que las llamadas son ilimitadas, si puede hacer esto, puede hacer otro. No, le dije, mira, yo modifiqué mi contrato porque quería más, ¿cómo le llaman cuando se le sube? Bueno, más internet. Megas de velocidad. Imagínate. Y resulta que en el edificio Géminis, la empresa que yo tengo, no puede, no sé por qué. Entonces, tenemos que regular precisamente esto en el teletrabajo. Por ejemplo, ¿quién te va a dar las máquinas? ¿Quién te va a dar? ¿Vas a pagar vos el servicio? ¿Lo va a pagar la empresa? Bueno, en fin, entonces
el teletrabajo realmente hay necesidad de regularlo bien. Hay que establecerlo muy bien. Oíme, Héctor. Tenemos los trabajadores espacio físico en nuestra casa para poder desarrollar el trabajo, el teletrabajo. No, si vos me lo preguntás ahorita, yo estoy en un lugar donde esta es una oficina, porque mi esposa también es abogada. Esta es una oficina que nosotros tenemos en la casa. O sea, yo estoy en una oficina. Pero porque nosotros, pues, yo lo vivimos los dos y tenemos espacio físico suficiente. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, una casa de 2 o 3 dormitorios, donde son dormitorios, está ocupado por toda tu familia, las salas pues no son salas grandes, ni tampoco el comedor? Entonces, si te das cuenta del trabajo, entonces tenemos que definirlo, tenemos que normarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué espacio físico vas a utilizar en tu casa? Entonces, hay por ahí un documento que habla de los pros y los contras, pero lo más valioso es que si vos lees los países, lo tienen ya regulado en su código de trabajo, lo tienen regulado ya con una disposición legal. Nosotros lo que hicimos fue sacar una que otra norma para decir, miren, pues bueno, como para efectos de que la Contraloría no nos haga el reparo, entonces vamos a tener que sacar un documento, alguna disposición que estamos autorizando el teletrabajo, que había puede dar clases desde su casa. Pero eso hay que normarlo, hay que regularlo. Mira cuántas enfermedades pueden producir el hecho de que yo esté en la computadora 8 horas diarias. O sea, sí se necesita obligadamente tener que regularlo. Entonces, hay una iniciativa de ley, de repente para la otra clase alguien me la busca y la vamos a analizar y te vas a dar cuenta que hay cosas ahí importantes que no se cumplieron. Y menos, pues nunca se analizó la ley, porque todavía tenemos el problema de que depende de quién presente el proyecto de ley, ¿va? Entonces, pero son leyes de que yo creo que en Guatemala ya el teletrabajo debe ser una institución que la debemos de estar, o por lo menos comenzar a trabajarla, porque es parte evolutiva que vamos a tener que vivir, nos guste o no nos guste, la vamos a tener que vivir. Entonces, el tipo de enfermedades que nosotros podemos asumir por el trabajo deben de ver cómo las cubrimos con relación a la seguridad social, al seguro social. En fin, tantos aspectos que hay que cubrir. Entonces, para que el trabajo sea como tal, debemos de tener nosotros realmente una legislación adecuada para poderlo hacer. Los problemas más grandes que vos lees, por ejemplo, en Colombia y otros países, ha sido exactamente el problema del Internet, que en primer lugar no a todos lugares llega igual. Por decirte, ahorita, no sé si fue con ustedes o una de las secciones que hoy, el día viernes me quedé sin internet y dije, oh, qué raro, ¿eh? Y claro, usualmente vino mi asistente el día sábado, me revisa y me dice, Lick, imagínate, yo aparentemente tengo 80 megas aquí en la casa. Y cuando me revisa, Lick, usted solo 5 tiene, man. Tuvimos que llamar y te quiero decir que ayer vino el de la empresa a revisarme, aparentemente me lo contó bien, pero estuve de la tarde, se me estuvo yendo a mí y me incomoda pues no poder dar clases porque entonces son aspectos que una empresa que va a llevar a cabo el teletrabajo, que te quiero decir de que en Guatemala vimos que sí se puede, solo que lo tenemos que legislar y bien como una institución con todo lo que requiere las normas internacionales, con lo que requiere el guatemalteco en sí. Porque mira, también se ha tratado de tener leyes que son copias de otros países. No, nosotros somos Guatemala. Por ejemplo, te digo, de las cosas que, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo. Yo me he tocado, ya casi nunca me he tocado, pero ahora que he trabajado un poco la parte de algunos patronos, me tocó que una audiencia donde imagínate que el trabajador le enviaba todos los años en diciembre una nota al patrono. Don fulano, mire, por cuestiones de necesidad, quisiera que me indemnizara a fin de año. Y el patrono, de buena gente, porque eran conocidos, cada año lo liquidaba. Ahora resulta que se fue en la empresa y está exigiendo los 20 años. Y como acordate que si nunca hay relación laboral, la ley dice que esos pagos que el patrono hizo se tienen como cualquier pago, menos como indemnización.
y ahora nos están condenando a pagar a nosotros los 20 años cuando realmente al trabajador se le pagaron. Esa parte también es necesaria legislarla, esa parte es necesaria modificarla, porque no siempre le vamos a echar la culpa al patrono. En este caso, imagínate, yo presentamos la nota donde él cada año le solicitaba al patrono y el tribunal, aplicando el indubio propietario, dice, mire, aquí nunca se interrumpió la relación laboral, usted no tenía por qué pagarle a usted, pero si él me lo pedía. Para no hacerte larga la historia de que estamos ahorita, vamos ya en apelación, precisamente ese proceso, que incomodan, porque yo pienso que también la clase trabajadora tiene que ser consciente de sus actos. Bueno, por el tiempo lo vamos a dejar ahí. Me parece interesante, solo que Vázquez era tu apellido, que nos quedamos ahí. El tema no es para que lo discutamos, el tema es para que juntos vayamos aprendiendo. La empresa que el compañero tiene, les quiero decir que es una empresa que posiblemente usted o yo la podamos aperturar, y entonces me queda la iniciativa y le queda la iniciativa a compañeros de ustedes de ver cómo la perfeccionamos. ¿Cómo la puedes tener bien? Pero yo me quedo con dos leyes que quiero que puedas conseguir ahí. Una es este acuerdo gubernativo 229 de 2014, que se refiere exactamente a la salud y seguridad ocupacional. ¿Sí? Habría que ver el 33, por supuesto, del código. Me inclinaría un poco a ver un poquito las jornadas de trabajo. Y aspectos así, yo pienso que el compañero, pues yo creo que ha hecho lo mejor en materia laboral de satisfacer las necesidades del trabajador, y que posiblemente, te lo creo, posiblemente sea un auge en las empresas, posiblemente, y posiblemente sea una solución laboral que tenga en Guatemala. Pero entonces vayamos cubriendo todo para que cada día tengamos empresas en materia laboral bien sólidas. Evitar, y por favor que nunca se te olvide, leer el artículo 272 del Código de Trabajo, que el licenciado le llama el catálogo de sanciones. Porque aparte muchas veces de tener que responder con la clase trabajadora, también tenemos que responder con las sanciones que nos impone la delegada departamental de la Inspección General de Trabajo, de conformidad con el artículo 272. Bueno, pues buenas noches, y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.